Soy Emiliano Martínez, delegado de ventas de Factor Humus en Andalucía. Bienvenidos al mundo de los hongos. La verdad es que es un mundo muy bonito. He de decir que me hizo mucha ilusión cuando me invitaron a dar esta charla sobre este tema, porque es un tema que me gusta mucho y que cuando uno profundiza sobre él, a esta altura sigue siendo sorprendente lo que hacen los hongos. Bueno, en esta ocasión, y a diferencia de otras charlas, ante lo que hacen los hongos, voy a recurrir a algunas citas científicas que corroboren lo que voy a explicar, ¿vale? Está claro que la importancia de los hongos es inmensa. Están presentes dentro de la naturaleza en la descomposición, en la transformación, en la protección, en la alimentación y en la supervivencia de las plantas. Bueno, como sabéis, la Tierra se formó hace unos 4.500 millones de años y para hablar de hongos nos tendríamos que trasladar al Precámbrico, hace unos 1.000 millones de años. Entonces la vida en la Tierra pues era como estáis viendo, agua y roca. No existían todavía las plantas, por supuesto, que vinieron mucho después, y en un ambiente inhóspito, difícil y complicado, empezaron a aparecer las primeras colonias de hongos, empezaron a desarrollarse. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Pues que las esporas de esos hongos, trasladadas por el aire, se fue esparciendo progresivamente por todo el planeta, ¿vale? ¿Y qué hicieron esas esporas? Pues como estáis viendo, penetrar en lo que era la roca, el mineral que estaba hecho roca, y lo que fue destruyendo esa roca e incorporando minerales, sobre todo el calcio, incorporándolo a la naturaleza, y a raíz de ese punto la vida en la Tierra siguió evolucionando hasta nuestros tiempos. Bien, dentro del mundo de los hongos, hoy nos vamos a encargar de un tipo de ellos de suelo, que son las micorrizas. Hoy hemos titulado Explorando el suelo. ¿Qué significa la palabra micorriza? Pues viene a ser la unión de dos, micos, que significa hongo, y rhiza, pues que significa raíz. ¿Qué son las micorrizas? Las micorrizas son asociaciones simbióticas que se producen entre ciertos hongos del suelo y las raíces de las plantas. ¿Qué es una asociación simbiótica? Pues es aquella en la que los dos componentes de esa asociación obtienen un beneficio precisamente de esa unión. ¿Qué tipos de micorrizas hay? Bueno, pues vamos a mencionar los tres grandes grupos importantes de micorrizas. Son los
ectomicorrizas, las endomicorrizas y las ectendomicorrizas. Las ectendomicorrizas las vamos a dejar porque son las que se utilizan normalmente para reforestar, ¿no? Para aumentar la vegetación en bosques y demás. Y nos vamos a centrar en las ectomicorrizas y en las endomicorrizas, que son las que más se utilizan para leñosos y para hortícolas. La diferencia que hay entre una ectomicorriza y una endomicorriza prácticamente es la forma en la que se instalan la micorriza, la forma en la que la micorriza se instala dentro de la planta. Ahora lo vamos a ver a continuación, que vamos a ver una a una. Este sería la ectomicorriza. Podemos ver en el dibujo, como veis la hifa, que es de color marrón, y lo que va haciendo es ir generando externamente a la raíz un manto, que lo vemos aquí de color marrón, y va penetrando dentro de la raíz sin entrar dentro de la célula de la raíz, ¿vale? Lo que hace es cubrir, ¿vale?, esas células, que son esos ladrillitos que va haciendo ahí de color marrón, y se va instalando, si os vais aquí a la foto grande de fondo, en esos conductos negros que estamos viendo, ¿no? A su vez, en la foto que tenéis al lado, veis como la micorriza, la ectomicorriza lo que hace es envolver, generar un manto que envuelve la raíz para protegerla. También dentro podéis ver que donde están los rectángulos marrones, donde se instala la ectomicorriza, se genera la red de Hartig. Esta red lo que hace es el sitio donde la micorriza deposita tanto el agua como los nutrientes que obtiene del suelo, los deposita ahí para que la planta los coja, y también lo que hace es sirve también de protección frente a patógenos. Esta sería el tipo endomicorriza. Nos ceñimos al dibujo. Como veréis, esta lo que hace es que una vez que viene la hifa, que son estos hilillos azules que vienen aquí por la izquierda, lo que hacen es penetrar dentro de la raíz, no hacen el manto que hacía la ectomicorriza por fuera, ¿vale? Penetran dentro de la raíz, y una vez que están dentro de la raíz sí que se instalan, estáis viendo estos rectángulos azules, sí que se instalan dentro de la célula de la raíz de la planta, ¿vale? Y ahí es donde pues depositan tanto el agua como los nutrientes que obtienen del suelo para dárselo a la planta. La foto que veis a la derecha es una foto que hizo un cliente nuestro, lo sacó con su microscopio después de micorrizar plantas, y bueno, pues se ve perfectamente cómo las hifas de la endomicorriza entran en la raíz y bueno, pues tienden a instalarse y a darle más vida a la planta. ¿Cómo ocurre esto? Bueno, pues una vez que el hongo llega al suelo, que la espora llega al suelo, lo que hace es generar estos hilos que se llaman hifas, que son los que, como veis, va a mandar en busca de la raíz de la planta,
y va a ir haciendo, pues, a instalarse como hemos estado viendo antes. Y aquí es cuando aparece la simbiosis mutualista de la que hablábamos antes. En este caso, la micorriza lo que hace es absorber agua y nutrientes del suelo y dárselo, meterlo dentro de la planta para que la planta lo pueda coger, y a su vez la planta lo que hace es generar azúcares para la micorriza, para que aumente su desarrollo. ¿Qué beneficios nos aportan las micorrizas? ¿Por qué utilizar las micorrizas en mi cultivo? Bueno, hoy os voy a dar 10 motivos para que veáis las grandes posibilidades y los grandes beneficios que presentan el micorrizar las plantas. Reducir el estrés hídrico. Como estamos viendo, la raíz de la planta es incapaz de recorrer todo el suelo, ¿vale? Hay una parte muy importante que no llega. Entonces, como estáis viendo ahora mismo, cuando la micorriza, que es toda la extensión que se está viendo perimetralmente a la raíz, empieza a crecer y a desarrollarse, es capaz de llegar a sitios más lejanos de los que llegaría la propia raíz y tomar el agua que haya en todo ese perímetro. Absorción de agua y nutrientes. Como estáis viendo, la raíz, aunque se vea grande, precisamente por el tamaño que tiene, hay un área que es inalcanzable para ella y solo puede moverse por los macroporos del suelo. Como estáis viendo, que es toda la parte blanca que se ve ahí, esos serían los macroporos del suelo. ¿Qué pasa? Pues que no puede, por el grosor de la raíz, no puede llegar a estos espacios que estáis viendo en rojo, que son los microporos del suelo, que es donde normalmente, o donde hay abundantemente, parte de agua y de nutrientes. A diferencia de la raíz, los hongos micorrízicos sí que pueden llegar porque son muchísimo más finos, tienen un grosor de 3 micrón. Pensar que en una cuchara se puede llegar a medir 1 kilómetro de micorrizas. Como veis, se va desarrollando un manto que se llama micelio, que va cubriendo todo el perímetro de la planta, y aumentamos la capacidad de absorción en 7 veces, teniendo las plantas micorrizadas a no tenerlas. Capacidad de fijación de fósforo en la planta. El fósforo es un mineral que cuesta mucho que la planta lo coja y nos lleva a todos un poco de cabeza, ¿vale? Hay datos, como veis ahí, que solo el 0,1% del fósforo total del suelo está disponible para las plantas. ¿Por qué? Pues porque, por un lado, porque es muy poco soluble para las plantas, porque se mueve muy poco en el suelo, ¿vale? Tiene una gran capacidad de fijarse al suelo y normalmente suele precipitar como fosfato de hierro y aluminio, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hace la micorriza? La micorriza, si es capaz de coger ese fósforo del suelo y incorporarlo a la micorriza y de ahí
a la planta. También hay que decir que si tuviéramos el suelo con un nivel de materia orgánica óptimo, el fósforo estaría mucho más disponible, pero como no tenemos la materia orgánica, tenemos unos niveles muy bajos de materia orgánica, tenemos unos niveles muy bajos de microbiología, pues tenemos grandes dificultades para que el fósforo llegue a la planta. Y es un tema que es muy importante porque tiene una relación muy importante en la floración y en el cuajado del fruto. Producción de sustancias fúngicas. Y aquí hago ya la primera cita que hemos comentado antes. Tanto Filion y sus colaboradores como Sant Arnau y su equipo, a finales de los años 90, llegaron a las conclusiones que las micorrizas eran capaces de generar sustancias fúngicas que lo que hacían era mantener alejado de la raíz de la planta a los hongos y patógenos del suelo. Inducción de resistencia. Como dice Pozo y su equipo, la resistencia sistémica inducida por hongos micorrízicos arbusculares es importante en el control de patógenos foliares, comedores de hojas y necrótrofos, e involucra el incremento en los niveles de ácido jasmónico que actúa como molécula señal. Es decir, que si algunos pensabais que las plantas no tienen resistencia frente a plagas y bichos, no es correcto. Sí las tienen, lo que pasa es que muchas veces no tienen todo lo que deberían de tener y son incapaces de dar una alarma porque no tienen el punto de la alarma, ¿vale? Que es lo que haría un poquito el ácido jasmónico, ¿no? Que actúa como molécula señal. Es lo que detecta que está habiendo una amenaza para la planta y entonces genera una alarma y la planta es capaz de segregar sustancias químicas para repeler. Competición por el espacio y carbono del suelo. Bueno, como veis, ahí veis cómo va avanzando un hongo y una micorriza, y al final los hongos no necesitan oxígeno para vivir, se alimentan de carbono, y la micorriza, pues conforme se va desarrollando, va ocupando cada vez un espacio cada vez más lejano a la ubicación de la planta y por tanto va quitándole espacio al patógeno y va absorbiendo la micorriza el carbono, y de esa manera va impidiendo que el hongo vaya creciendo y desarrollándose. Esto viene corroborado por las investigaciones de Larsen y Bocker, que hablan pues, que cuando los hongos micorrízicos colonizan las raíces, la mayor demanda por estos de carbono dificulta el crecimiento de los patógenos. Los patógenos principalmente son bacterias anaeróbicas, es decir, que no necesitan oxígeno y por tanto tiran del carbono para alimentarse. Y Jan
y su equipo pues también hablan de la competencia por el carbono es la principal causa del efecto biocontrol de las micorrizas. Restauración de suelos degradados. Los hongos micorrízicos contribuyen significativamente a darle estructura y estabilidad al suelo cuando los suelos están muy degradados, ¿no? ¿Cómo hace esto? Pues lo hace a través de una sustancia que es la glomalina, que es una glicoproteína del suelo que se encuentra abundantemente tanto en la materia orgánica como en los hongos micorrízicos, y lo que hacen es colaborar en la adhesión de las partículas. A la hora de volver a unir las partículas estamos dando estructura al suelo, lo que asegura pues un buen drenaje, la tasa de aireación del suelo y una reducción muy importante de la compactación y el potencial de erosión. Bien, como dijo Garzón en 2016, también cuando nos encontramos que queremos recomponer suelos en los que ha habido contaminación con metales pesados e hidrocarburos, se utiliza la micorriza porque los metales pesados, lo que suele hacer la micorriza es retenerlos, ¿vale?, en toda su estructura, los retiene y evita que lleguen a la planta y por tanto contaminen. Y en el caso de los hidrocarburos, lo que hace es, bueno, pues descomponer las moléculas que forman el hidrocarburo, las descomponen y digamos que, bueno, pues neutraliza el poder contaminante del hidrocarburo. Éramos dos, ahora somos uno. ¿Qué ocurre cuando la micorriza que tenemos en nuestra planta se extiende y se encuentra con la micorriza de al lado, ¿no? Bueno, pues como estamos viendo, desde el momento en que se encuentran, las dos plantas pasan a compartir, como estáis viendo ahí, pasan a compartir los fluidos y se convierten en una. Es decir, que si una necesita carbono, cogerá carbono, si una necesita nitrógeno, y como habéis visto en la imagen, el flujo por el que va por la micorriza se desplaza de un lado a otro, asistiendo a las plantas según la necesidad, e incluso no, también se pasan por ese camino cualquier alarma, cualquier defensa química, cualquier amenaza que sientan, la van a lanzar por ahí, como veremos posteriormente. Y si se encuentran dos, ¿qué ocurre cuando se encuentran todas las de nuestro cultivo? Bueno, pues entonces eso es lo que vamos buscando, y al conectarse la red de hongos, los árboles pueden compartir información, se comportan como si fuese un internet, todos conectados. Se sabe que los árboles madre son, a través de las micorrizas, son capaces de alimentar a otros árboles más pequeños o más necesitados. Los árboles enfermos depositan todo lo que tienen para que lo aprovechen los demás, y las plantas también usan los hongos micorrízicos para lanzar señales químicas y alertar al resto de la plantación de que se está sufriendo en un punto determinado, en una planta determinada, un ataque. Por lo tanto, a raíz de ahí, todas las plantas lo que van a hacer va a ser generar sustancias o generar algún repelente
para el tipo de plaga que los está atacando. Bien, el motivo número 10 es Susan Simard. Hablar de micorriza sin hablar de Susan Simard pues no es lo adecuado, porque la verdad es que es una científica muy prestigiosa y en la que ya hace 25 años, como ahora nos explicará, ya hizo experimentos en los que vio que las micorrizas comunicaban las plantas entre sí, ¿vale? Entonces, bueno, os voy a poner, nada, son 2 minutos de charla para que ella os explique o que escuchéis de su propia voz, digamos, a lo que llegó, al descubrimiento que hizo, a la conclusión que llegó. Y está en inglés, voy a hacer un poco de traducción simultánea, ¿vale? Pero ya os digo, es muy cortito. Verán, bajo tierra hay otro mundo, un mundo de infinitos caminos biológicos que conectan los árboles y les permiten comunicarse y comportarse como un solo organismo. Esto podría remitirnos a algún tipo de inteligencia. Los árboles pueden compartir información bajo tierra, pero algunos pensaron que estaba loca y me costó bastante conseguir financiación. Finalmente realicé unos experimentos en el bosque hace 25 años. Puse las bolsas de plástico sobre los árboles y tomé unas jeringas gigantes e inyecté en las bolsas un isótopo rastreador radioactivo de carbono 14 y luego en el abeto inyectó un isótopo de dióxido de carbono, carbono 13. Usé 2 isótopos porque me pregunté si había comunicación de 2 vías. Coloqué mi medidor Geiger sobre sus hojas, perfecto. El árbol había absorbido el gas radiactivo. Ahora llegaba la hora de la verdad. Quité la bolsa del árbol, pasé mi medidor Geiger, las agujas subieron y se escuchó el sonido más bonito del mundo. Era un abedul hablando con un abeto diciéndole: «Hey, ¿puedo ayudarte?» Y el abedul decía: «Oye, ¿me puedes dar un poco de carbono? Que alguien me ha quitado el sol». Bueno, resulta que no solamente hablaban el idioma del carbono, sino que también hablaban de nitrógeno, de fósforo, de agua, de signos defensivos químicos y de hormonas. He de decirles que antes que yo, otros científicos ya pensaban que esta simbiosis mutualista bajo tierra llamada micorriza estaba involucrada. Micorriza significa raíz de hongo. ¿Cómo os puede ayudar Factor Humus? Bueno, pues con el producto que estáis viendo ahora mismo, que es FH Biocell 9, que son las micorrizas que nosotros utilizamos habitualmente para leñosos y que está dando unos resultados excelentes. Biocell 9, micorriza tu cultivo. ¿Por qué utilizar Biocell 9? Pues porque son esporas y no son propágulos, porque tiene 9 tipos de micorrizas, 2 del tipo endomicorrícico, 7 del tipo endomicorrícico y 2 del tipo octomicorrícico, y porque tiene 220 unidades formadoras de colonias.
¿Cómo aplicarlo? Pues se puede aplicar en el plantón, en riego al plantar, en fertirrigación o en superficie. Ahora, viendo el tema desde el punto de vista técnico y lógicamente siendo de factor humus, bueno, es inevitable. Os voy a enseñar pues cómo sería el suelo ideal en el que deberíamos de tener, y si no ideal, lo que debemos de tener en el suelo, de una forma totalmente natural y que, como vais a ver, no tenemos. Evidentemente, importantísimo tener materia orgánica, como estáis viendo, ese suelo negro. Luego, tener macrobiota, que son todos los bichitos que podemos ir viendo, como hormigas, termitas, lombrices, gusanos, escarabajos, en fin, toda la fauna que trabaja el suelo, que aporta materia orgánica. Y luego entramos en la parte que ya no podemos ver, en la microbiota, y entonces nos podríamos encontrar pues, con nemátodos, con protozoos, con arquezoos, con bacterias, con amebas. Ahora estamos viendo las bacterias que se alimentan de otras bacterias que ya están muertas. Es decir, el suelo tiene que estar lleno de vida, tanto de macro como de micro, y la microbiología es importantísima. Evidentemente, de lo que hemos estado hablando hoy, si seguimos avanzando en el suelo, nos debemos de ir encontrando, pues como estáis viendo, micorrizas. Un suelo lleno de micorrizas, abundantemente, que le está dando a la planta alimentación. Hasta que llegamos a la raíz de la planta. Y ahí vemos la simbiosis mutualista. Yo cojo agua y nutrientes y le doy a la micorriza azúcares para que siga creciendo y siga desarrollándose. Muchas gracias por su atención y buenas tardes.